Buenas noches, bienvenidos a Diálogos de Cultura, el programa institucional de Canal 8, hoy con una invitada que nos va a hacer referencias del maestro Juan Gustavo Cobo Borda, una ensayista, poeta, pero también descubrió ella que era un crítico, crítico artístico, un crítico de arte, que publicó muchas cosas en revistas especializadas, en libros, en sus mismos ensayos. Bienvenida Amparo Restrepo a Diálogos de Cultura. Gracias, Luis Eduardo. Vamos a empezar diciendo una autobiografía que escribió Juan Gustavo en esta revista que les he mostrado varias veces con motivo del fallecimiento del maestro Eduardo Gómez, y tal vez en otra oportunidad para hablar de otro poeta, de Juan Manuel Roca, que es la revista número 1 de la poesía Tiene la Palabra. Es una revista en la que estuvieron los mejores del momento, y Juan Gustavo Cobo Borda escribió su autobiografía que dice así: nací en Bogotá, Colombia, el 10 de octubre de 1948, y he publicado en Bogotá, Caracas, México y Buenos Aires diversas colecciones de poemas y 4 volúmenes de ensayos. He dirigido además desde 1973 hasta junio de 1984 la revista mensual Eco, que editaba la librería Buchholz de Bogotá. He sido también subdirector de la Biblioteca Nacional de Colombia, asistente de la dirección del Instituto Colombiano de Cultura y desde junio de 1983 agregado cultural a la Embajada de Colombia en Argentina. Amparo, ¿nos podría hacer una referencia acerca de eso que él mismo enuncia en su autobiografía de poeta, ensayista, pero hacer énfasis en la crítica de arte? Más que la crítica, una apreciación, ¿no? Una valoración. Pues el testimonio más claro de lo que tú estás diciendo es este libro que se llama La mirada cómplice. Tuve el honor de conocerlo cuando estaban haciéndole un homenaje en el Gimnasio Moderno, y tuve el honor de que me lo autografiara en una forma muy hermosa. El libro se llama La mirada cómplice. Mostrémosle la portada y exactamente a las cámaras, porque es bueno que la gente conozca de primera vista las cosas que estás diciendo. Y fíjate que él, con su figura inmensa, que de pronto uno lo miraba y quedaba como sin palabras, se baja desde su altura, sonriendo, mirando a los ojos, y escribe esto: es para Amparo, cómplice, para mirar con complicidad y afecto, Juan Gustavo Cobo Borda. Pero entonces yo obviamente quedé a sus pies postrada. Bueno, entonces este libro nos muestra cómo su sensibilidad, ¿no? Su sensibilidad más allá de las palabras, su comunicación con el lenguaje de las artes plásticas. Aquí le dedica así a Alejandro Obregón más de 100 páginas. Va a hablar también de Juan Antonio Roda, de David Mansur, de Luciano Jaramillo, de María La Paz Jaramillo, pero hoy haremos hincapié en Alejandro Obregón, que estuvo tan cercano a él y tan cercano a nuestra cultura en esas décadas. Para llegar a Alejandro, habla de la imaginación, la analogía, la metáfora, y dice: la imaginación es la reina de lo verdadero. Analicemos eso. La imaginación es la reina de lo verdadero. Y una de las
providencias de lo verdadero es lo posible. Una anécdota nos abre las puertas para acceder a Obregón, que entre paréntesis tuvo muchos detractores, pero cuenta una anécdota de Delacroix. Alguien atacó la pintura de Delacroix con motivo de un caballo rosado, porque nadie había visto un caballo rosado. ¿Cómo se atrevía Delacroix a pintar un caballo rosado? Y Baudelaire le responde, como si no existieran caballos ligeramente rosados, o como si, en todo caso, el pintor no tuviera derecho a hacerlos. Fíjense, Obregón conoce estos debates, y él ya se ha dicho que cada cual, entonces él dice, ya se ha dicho que cada cual tiene derecho a tener las influencias que merece. Para resumir los aspectos que más destaca Juan Gustavo Cobo en la obra de Obregón, dice: vuelve visible la realidad del trópico. El trópico con sus mares, sus montañas, se impregna del cuchicheo de las ramas, el zigzag de los peces, que no alcanzan a alterar la sofocada pesadumbre. Sus fracasos no eran simples fracasos, eran grandes desastres. Pero sus triunfos, incontables, resultan irreversibles. En su obra surge por primera vez el rostro de un país. Qué importante es que un pintor se fije cómo es su país, cómo siente, cómo duele, cómo se glorifica con sus bellezas. Amparo, pero habría que justificar un poco esa actitud de Obregón, el hecho de haber sido hijo de una catalana y un barranquillero, y cada vacaciones en su niñez y en su juventud disfrutaba del mar colombiano y del paisaje. Y cuando después ya maduro encuentra con que le atraviesan una carretera entre la parte dulce y la parte salada del mar y acaban con los manglares, para él fue un desastre ecológico que se refleja en esa actitud que estás describiendo. Claro, eso es así. Y más adelante, ese golpe histórico que tuvo Colombia con la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán y toda esa violencia que se desata, a él eso lo impresiona mucho, y él da testimonio de los asesinatos y dejando registros en el dibujo de estas personas que habían fallecido de tal manera, de una manera tan cruel, ¿no? Bueno, en su obra surge por primera vez el rostro de un país que se ignora a sí mismo y que hasta entonces había preferido reconocerse en algunas tergiversaciones espurias. Y de ello surge también una voz grave y poderosa que nunca antes habíamos escuchado. La voz de la pintura, es decir, el lenguaje de la pintura. A mí me parece que una de las influencias que pude haber tenido, tanto los personajes como la diferencia de las artes que practicaban, fue La Cueva, donde Alejandro Obregón se encontraba con Cecilia Porras, con Gabriel García Márquez, con los hermanos Fuenmayor, con Nereo López, el fotógrafo, y uno va al estudio de Amparo. La primera vez me impresionó mucho, que le hicimos una entrevista hace unos 8 años, y estaba escuchando música clásica, rodeada de sus pinturas y de otros personajes, pero también de muchos libros. Entonces dice uno, la literatura, la música y la pintura en una artista. Pasaba lo mismo con Obregón. Seguramente sí, y en eso incide también lo que tú decías, sus orígenes
por sus orígenes y su encuentro con América, ¿no? Y América es color, es música, son paisajes, son inmensos recorridos que hacían en su camión que manejaba, ¿no era algo así? Sí, esas son anécdotas de la vida de Obregón, ¿no? Que en cualquier momento suspende su actividad artística, muy joven, y se dedica, yo creo que más con el ánimo de conocer el país realmente, en el que estaba dispuesto a vivir. Y entonces se va como de conductor de un camión pesado a la zona del Catatumbo, que pues nosotros los colombianos sabemos muy bien que ha sido una zona difícil de gobernar, pero de ahí tuvo que haber sacado mucho de la fuerza de su trazo y de su color. Claro, ver esa dimensión de la Colombia con sus montañas, sus valles, sus paisajes, sus ríos. Indudablemente todo eso influyó en su obra. Bueno, pero hay otra cosa que me parece importante, y es que Juan Gustavo Cobo Borda, que es el personaje central de esta conversación, de este diálogo de cultura, es que él muy joven entró a la UOLS, ahí en la Jiménez con octava, 4 pisos llenos de libros, pero de obras de arte de los en ese momento, artistas emergentes, Obregón, Botero, Grau, el mismo Mansur, que hacía las exposiciones allá. Luego tuvo un contacto cultural de primera mano con los mejores. Claro, claro. Y seguramente en sus diálogos percibió toda esa sensibilidad de estos artistas. Voy a terminar aquí una cosita. Obregón se propuso la desaforada meta de que todo Colombia cupiera en el marco de sus cuadros. Él siempre hablaba de ética y estética. No concebía la estética sin ética. En una crónica, volvamos a la escritura de Juan Jacobo. En una crónica en la revista Bianca que llamó Desandando la Palabra, culminó con lo siguiente: para que la palabra nos una y reconforte, para que vuelva a darnos consuelo y compañía en sus múltiples formas, que vuelva a darnos el goce en sus generosos frutos. Intentémosla entonces a la luz de una vela o de un atardecer, leída, escrita, cantada. Volvamos a ella, la palabra, en cada vez que se nos antoje, sin miedo. Volvamos a ella y también al diálogo del silencio. Imagínate, parece una contradicción, ¿no? El diálogo del silencio. Pero estar en silencio también es ejercer esa, así como se llama este programa, ese diálogo con él, como que es inspirador, motivador para seguir en la escritura, en la pintura o en la composición musical. Claro. Y pues Juan Gustavo, básicamente poeta y ensayista, pero esas escrituras sobre artistas colombianos y con énfasis en Obregón son muy agradables para leer. Sí, porque él se sumerge en la personalidad y en los motivos que llevaron a cada uno de estos artistas a realizar su obra. Exactamente. Que eso no es fácil, ¿no? Pues, pero ¿por qué no hacemos un comentario? Él hizo muchas obras. Yo tengo una que se llama Bachué, por ejemplo, ¿no? Una copia pequeña en el que él muestra su interés por la mitología muisca, por ejemplo. Sí. Pintar a Bachué a mí me parece un homenaje a esa mitología precolombina y lo hace, pero también termina con la violencia. Ese cuadro conmovedor, dramático. Pues es que la violencia es, yo diría que el máximo punto de la pintura en Colombia. Y allí, fíjate que allí está mostrando las cordilleras,
esta figura femenina, embarazada, con ese dolor, pero ella está recostada en esas cordilleras que él aprendió a amar, pero que en ese momento duelen por toda la violencia que hay y que sigue habiendo en Colombia, y que hubo. Y esperamos que vaya tomando un rumbo de caída para que desaparezca algún día. Sí. Porque es que, pues, también en una época de Belisario Betancur le pidió a Fernando Botero que pintara algo y le hizo una escultura de la Paloma de la Paz. Y después de la actual ministra, pues, Patricia Ariza también promovió un libro de artistas por la paz. Entonces me parece que es muy interesante. Ya vamos a agotar esta parte del programa Diálogos de Cultura con Amparo. ¿Qué consejos daría o cómo vamos a concluir de esta parte del programa de Diálogos de Cultura? Quiero decir algo que es muy importante, que es Juan Gustavo Cobo declarando el cuadro de la violencia como el inicio de la pintura moderna en Colombia. Y recomiendo a todas las personas que vayan al Museo del Banco de la República, que se detengan, busquen dónde está la violencia de Obregón, dónde está, la quiero ver, no se lo pueden perder. Los que la vimos por primera vez en 1962 en el Museo Nacional, he hablado con varias personas y todos me han confirmado. Quedé impresionado, nunca se nos borró de la mente. 1962, ¿cuántos años? Pues 28 y 22 suman 50 años. Y no se nos ha borrado, pero la imagen y el sentimiento que despertó en nosotros. Sí, claro, no, es impactante, yo lo he visto varias veces. Va uno allá, ve la colección Botero y enseguida pasa a esa sala y todavía es impresionante. Hay gente que llega hasta la lágrima viendo cómo es posible que Botero haya hecho eso y una mujer embarazada. La violencia acaba hasta con el futuro del país. Me parece que es el gran mensaje de esa parte del cuadro. Y además es un homenaje a la mujer que creo que ha llevado la peor parte en esta violencia que ha vivido Colombia. He escuchado personas que cuando les hablo de esta obra dicen: ay, yo estuve en el Museo Botero pero no la vi. Y resulta que, de pronto no conocían la obra o no sabían. Pero también, la última vez que estuve, que fue hace ratico, vi que no estaba en un sitio adecuado donde se destacara esa obra. Faltó curaduría en ese caso. Pues me parece, no sé. Bueno, pues de eso también hay que opinar. Ustedes son artistas, pues tienen la autoridad moral y académica para decir: este cuadro me hubiera quedado mejor con este fondo. Me encantó una vez, tal vez usted y yo fuimos al Museo de la Universidad Nacional y entregaron perfectamente pintado de blanco las salas del museo de la universidad y les dijeron: hagan lo que quieran y nos lo devuelven blanco como estaba al final de la exposición. Y la maestra Newman cogió unas cajas de cartón, las fijó con pegante en las paredes y después las intervino. Pero esa es la razón, ella busca la forma de expresión y el fondo no era el blanco, sino un amarillo, un azul. Sí. Y lo mismo el artista emergente que vende muy bien. Total que ustedes los artistas sí tienen mucha incidencia en la forma de ser y de pensar de la gente que los entiende, que los logra interpretar. Se concreta una vez más que el arte es un lenguaje, el arte en todas sus expresiones. Gracias, Amparo, por aceptar la invitación a Diálogos de Cultura, que va por los miércoles. A ti, Luis Eduardo, por tenerme en cuenta. Los miércoles a las 8 por el canal 8, Diálogos de Cultura. Vamos a ir a un espacio de comerciales y ya regresamos.
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Continuamos en Diálogos de Cultura con Bernardo Borges, pintor, yo diría un intelectual íntegro, que ha prestado servicios culturales en Chía a través del programa Encuentro con la Literatura, en compañía de Hernando Carrizosa, de Fernando Ibáñez, y ocasionalmente con su propio hijo Julián Andrés Borges Martínez. Él nunca olvida el Martínez, dice, no, mi mamá siempre estará presente en esos casos. Pero hoy nos trae Bernardo, bienvenido a Diálogos de Cultura, y cuéntenos ese cuadro que tenemos a nuestras espaldas, cómo se llama y por qué Obregón, si estamos hablando de Juan Gustavo Cobo Borda. Gracias, Luis Eduardo, por la invitación. Pues qué buena oportunidad para hablar de arte y hablar de Alejandro Obregón, que para mí, junto con Fernando Botero, son las figuras cimeras, digamos, del arte contemporáneo en Colombia. Nos acompaña de fondo el cuadro que se llama Tres cordilleras y dos océanos, de Alejandro Obregón, pero dije mal porque no es un cuadro, es un mural que figura nada menos que en el Salón Elíptico del Congreso. Esta obra maravillosa que indica toda una evolución en el arte pictórico nuestro, pues para hablar un poco de la parte técnica de Alejandro Obregón, de la cual el maestro Juan Gustavo Cobo habló extensamente, de las técnicas utilizadas y el desarrollo y el devenir de Obregón en el arte, pues al contrario de muchos artistas que aún están consagrados a pintar al óleo, cosa que hizo Obregón en sus inicios, como técnica, que me gusta a mí hablar es de las técnicas empleadas. Repito, Obregón pintaba en sus inicios al óleo, pero descubrió
un material muy importante en la pintura moderna, que es el acrílico. El óleo, si me permites una explicación técnica, es una pintura a base de aceite, aunque los pigmentos que se utilizan en la fabricación de estas pinturas son los mismos, tanto para el acrílico como para el óleo. Lo que pasa es que el óleo, siendo como base una emulsión acrílica, pues se puede trabajar a base de agua, no de aceites, lo cual indica un secado mucho más rápido y un colorido mucho más rico, y en la cocina del artista, en su taller, cuando encuentra que debe cambiar algo, que debe borrar y volver a hacer, pues es mucho más fácil y más expedito que con la pintura al óleo. Entonces Obregón descubrió el acrílico, digo descubrió entre comillas, porque pues el acrílico tiene una historia importante, es en los muralistas mexicanos, Siqueiros, Rivera, Orozco, porque ellos necesitaban hacer grandes murales. Y realmente la pintura al óleo u otras técnicas no eran idóneas para la intemperie. Entonces ellos descubren que esa pintura acrílica que se utilizaba en otras actividades era la ideal para desarrollar esa pintura. Entonces lo que tenemos de fondo aquí es un mural realizado por el maestro. Pero eso Alejandro define, Obregón. Bernardo, a Colombia, ¿no? Somos 3 cordilleras y 2 océanos mal administradas. Claro, en la parte conceptual, pues yo estaba dirigiéndome más que todo a la parte técnica del desarrollo de esa pintura, pero en la parte conceptual, desde luego que Obregón representa muchísimas vertientes de nacionalismo y de un amor a la patria que lo acogió, porque él realmente pues nació en Barcelona y tenía una historia, es decir, digamos que en su niñez y todo, pues tuvo una educación más extranjera, más europea, correcto. Pero cuando él se descubre a sí mismo aquí como ciudadano colombiano y se queda, digamos, alelado de ver nuestro colorido, nuestras cordilleras, nuestro clima, los mares, las barracudas, los cóndores, desarrolla esa gran pintura que algún crítico de arte la llamó pintura fractal, lo cual quiere, la teoría que él desarrolla acerca de la pintura de Obregón, llamándola fractal, es que cualquier parte del cuadro que tú tomaras de Obregón se repetía el mismo cuadro. Es como si estuviera pintado en un vidrio y ese vidrio se rompe, se cae al piso, y cada parte de ese vidrio vuelve y regenera o representa el todo del cuadro. Eso es lo que ustedes, los artistas, denominan también pictogramas. Pero yo quiero, Bernardo, que a manera pedagógica le digamos a nuestros televidentes esa fuerza del toro, del cóndor, de la misma barracuda, que él pinta reiteradamente. ¿Qué será lo que quiere mostrarnos Obregón con eso? Pues lo que somos. Realmente es nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Es lo que él día tras día trata de plasmar. Y digo trata porque voy a parafrasear la idea que él tenía de lo que quería hacer. Él dice, comillas, yo me levanto todos los días con la idea de hacer el cuadro de mi vida. Y en la tarde me doy cuenta que no lo logré. Lo logré. Entonces él todos los días era esa inquietud muy temprano en la mañana de instalar su tela o su soporte, que también fue madera, él pintó mucho sobre madera, y se lanzaba a hacer su obra cumbre. Imagínate esa motivación permanente, y en la tarde esa frustración de no haberlo podido lograr. Eso decía él. Pero allá hay anécdotas como que las mujeres gustaban mucho de Obregón, las manos grandes, decía Gabriel García Márquez, también miembro de la Cueva, y decía que algunas veces hizo autorretratos que después esa historia es muy, muy bonita, porque Obregón
pues era un bohemio básicamente, y le gustaba la tertulia y acompañarse de unos tragos, y en fin. Y una vez pintó un autorretrato y en una discusión con sus amigos alguien quiso decirle algo referente a eso y él, con un arma que no sé de dónde salió, le disparó al cuadro con tan buen suceso que le perforó uno de los ojos del cuadro, así que ese autorretrato de Obregón quedó tuerto, digámoslo así. Y el cuadro permaneció mucho tiempo por ahí, muchos querían llevarlo, otros querían restaurarlo, y él, un buen día que fue a México, munido de hilo y aguja, se fue a la casa de García Márquez, que era uno de los que más quería poseer ese autorretrato de Obregón, y le dijo: maestro, tome su cuadro. Y se sentaron a tomar trago y Obregón se puso a restaurarlo, a taparle el orificio que había dejado la bala. Esa es la historia. Así que ese cuadro terminó en manos de García Márquez, Claro. en México. Pero el mismo Obregón fue a México y se lo regaló y lo restauró él mismo. Pero también Obregón dicen que hizo portadas de libros, como el uno de Meira Hizo de Mar. logotipos. Hay una agencia en Cartagena de la cual era socio, se llamaba Aldabón, y él le hizo el logotipo. Hizo unas barracudas preciosísimas en madera, que eran de adosar en la pared, de manera que uno con 5 o 6 barracudas de esas hacía un mural en 3 dimensiones maravilloso. Cada barracuda de esas tenía 63 piezas en madera, entonces era como un ármelo usted mismo, como un mecano, como un rompecabezas maravilloso. En Bogotá, y frente a donde era la antigua sede de Telecom, hay una gran escultura metálica referente a las comunicaciones. O sea, él también hizo escultura, también hizo muchas cosas muy importantes en el arte colombiano. Pero también tuvo academia en Londres, en los Estados Unidos. Sí, también la docencia fue uno de sus fuertes. Porque dicen que en el caso estamos hablando de Juan Gustavo Cobo Borda y su relación con las artes plásticas, en este caso con Alejandro Obregón, pero Juan Gustavo Cobo Borda inició como 4 carreras y no terminó ninguna. Pues dicen que estudió unos semestres de filosofía en los Andes, idioma en la Nacional y Derecho en el Externado, sin que concluyera ninguna. Pero típico de un hombre inquieto y de su búsqueda hasta encontrarse a sí mismo en un apartamento encerrado con 24.000 volúmenes, que es una cosa increíble que pueda caber en la cabeza de un hombre de tanta lectura y tantas actividades además, porque a qué horas, pues parece ser que él leía 18 horas al día, pero fuera de eso escribía, hacía poesía, viajaba, daba conferencias, en fin. Público como agregado cultural. Y un gran diletante del arte, como decía tu invitada anterior, Amparito Restrepo, porque escribió mucho sobre la pintura y sobre los artistas colombianos, sobre Mansur, sobre María Paz Jaramillo, en fin, era además con una visión especialísima Juan Gustavo, porque él hizo muchos escritores, llamémoslo así, tuvo el buen ojo para decir, este va a ser un gran escritor, y los impulsó, los sacó a la palestra. Sí, Marta nos enseñó a entender el arte, y mucho más el arte moderno. E impulsó con sus críticas básicamente a cuatro pintores colombianos, entre esos Obregón y Botero. Lo que pasa es que es muy difícil hacer comparaciones entre Botero y Obregón. Botero, un pintor figurativo eminentemente, que descubrió una forma de expresión volumétrica, voluminosa, con un colorido excepcional también, pero
en otro sentido y en otro tono muy diferente. Obregón, pues siendo un pintor abstracto, figurativo, también logra un estilo muy personal y casi que inimitable, porque pues muchos han tratado de emularlo, de pegarse a su estilo, pero no se logra eso. Es muy, yo como pintor que he tratado de ver el tono, el brochazo, la dinámica que él utilizaba al momento de manejar el color y la pincelada, eso es único, eso es una cosa que es inimitable, que es muy particular. Eso yo creo que lo que ustedes artistas persiguen, ¿no? Ser únicos. Claro. Que no sean fáciles de imitar, que no sean fáciles ni en la temática ni en la técnica. Y con ese temperamento de Alejandro Obregón, yo creo que ese trazo fuerte, terrible que tenía, pues para pintar esas figuras le costaba mucho trabajo. No, al contrario, él casi que era un pintor de cuadro diario. Sí, era impresionante porque era un manejo de herramientas que él utilizaba en unas brochas muy especiales que sabrá Dios dónde las conseguía, dónde las fabricaba. Entonces él hacía unos barridos con los colores de unas... Pero ese no es el encanto es el manejo de la volumetría de esas pinceladas y el manejo de ese colorido tan bien armonizado a través de tonos complementarios y eso que es muy bien. Yo creo que ese recreo que se daba en la caza, la pesca, esas reuniones de la cueva terminaban diciendo quién pone la gasolina, quién pone la munición, quién pone el aguardiente y cuál sitio vamos a hacer, vamos a pescar o vamos a cazar. Y los ancochos. Ese contacto con la naturaleza, por eso Amparo Restrepo en la primera parte de este programa Diálogos de Cultura decía, pongan paisajes, porque es que eso es lo que quiere como mostrar Juan Gustavo Cobo Borda de Obregón, es decir, ese señor tenía un contacto directo con la naturaleza y lo expresaba la semana siguiente en sus cuadros, ¿no? Correcto, ese es un buen punto de vista. Fue un hombre muy excepcional para todas sus actividades, no solo para la pintura, porque pues él fue también docente, también estuvo involucrado en algunos movimientos políticos, fue un buen tomador de trago. Murió toda la vida. Murió joven, ¿no? Realmente joven, sí. Los que tenemos nosotros. Voy a aprovechar estos últimos minutos de la segunda parte de este diálogo de cultura para decirles que Bernardo Borges asumirá la dirección del programa mientras yo me ausento por unos 25 días en un viaje que organiza un club al que pertenezco hace mucho tiempo y que nos financia un viaje a Europa. Finalizamos en Estambul, pero espero desde allá a órdenes de Bernardo Borges, que está aquí conmigo, y les quiero presentar para que sepan que a partir del siguiente él será quien dirija Diálogos de Cultura. Gracias, Bernardo, por aceptar primero la invitación a este programa de Juan Gustavo Cobo Borda, Alejandro Obregón, y por aceptar también el compromiso de orientar este programa de Diálogos de Cultura. Luis Eduardo, gracias a ti por la confianza. Qué bonita oportunidad para tantas cosas que tenemos que hablar sobre el arte, tantas personas, algunas de las cuales podremos traer al programa, también hablar de algunos pintores importantes como Mansur, por ejemplo. Me gustaría mucho hacer un Grau también, ¿sí? Ramírez Villamizar, que está cumpliendo en este momento 100 años de su vida. En el periódico de la directora del Museo de Arte Moderno quejándose de una obra que está en los cerros orientales de Bogotá y descuidada. Y sí. Entonces clama por se eso. llama 16 Torres, se llama esa obra. Entonces, desde aquí vamos a terminar
diciendo qué hemos hecho por el patrimonio en septiembre, el mes del patrimonio. ¿Cómo le parecieron esas charlas sobre... Hombre, qué bueno que citas ese punto, porque tuve la fortuna de asistir a las conferencias del Galeón San José, y una muy interesante que es el Tesoro Quimbaya, que infortunadamente está un poco refundido en tierras españolas y que debemos consagrarnos a recuperar esa riqueza nuestra invaluable y fuera eso irrepetible. Entonces tú tuviste el buen criterio de preparar esas dos conferencias que nos dejan en claro la importancia de nuestro patrimonio cultural. Este programa será emitido el miércoles 21 y el jueves 22 a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal Ocavilla. Trataremos el tema obligado, me parece a mí, de patrimonio bibliográfico y documental en la biblioteca del municipio, donde todos tenemos cabida. Entonces vamos a invitarlos para que 3 de la tarde, el jueves 22, nos encontremos para hablar de ese tema en una tertulia como las otras dos. Es todo por esta noche. Gracias a Bernardo, gracias a Amparo Restrepo, y en el próximo programa estará bajo la dirección de Bernardo Borges. Buenas noches.